Yaktiuta Tamasiani, Yaktiuta Tamashtiani. está como ocupadito. No lo oímos. A lo mejor está en otra llamada. ¿Ahora? Eje. Ahora sí. Eje. Ah, muy bien. Es que, Eje. miren, tengo un problema porque mi computadora ayer se me arruinó y pues problema porque todos mis documentos, todas las clases, todo está ahí que no sé si lo voy a poder recuperar. Entonces, estoy desde otra computadora, por eso no sé, todavía no me acostumbro. Hay varias cositas diferentes. Por eso es Pero, que me está fallando. Pero lo importante es que ya pudimos solventar, arreglar el problemita. Esta semana nosotros vamos a estar hablando sobre los neologismos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el tema de esta clase. Espero que les sea de mucha utilidad. Hay varias cosas que no las hemos estudiado, entonces es bastante nuevo para ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente tema, que sería la creación de los neologismos. Vamos a estudiar los neologismos desde diferentes aspectos. Eh, Prácticamente, bueno, podemos comenzar definiendo qué es un neologismo. Y un neologismo es una palabra nueva que se crea para nombrar cosas, ideas, inventos modernos que antes no existían. Así podemos seguir hablando en náhuatl sin depender palabras extranjeras, de palabras extranjeras. De esta manera el idioma sigue vivo y se adapta al mundo moderno. Sí, entonces vamos a comenzar, vamos a ver, ahora que ya tenemos como un concepto o una idea de qué es un neologismo, ¿verdad? Es una palabra nueva, es un nombre nuevo que se le otorgan a las cosas. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de neologismos, vamos a verlos en tres categorías. La primera de ellas es profesiones y oficios, vamos a ver los neologismos también para sustantivos y los neologismos para locativos. Vamos a tener esos tres temas este día. Entonces, vamos a comenzar con la creación de neologismos para profesiones y oficios. En náhuatl, la formación de neologismos para profesiones y oficios sigue ciertas reglas lingüísticas, basadas en prefijos, sufijos y la combinación de palabras. A continuación se presentan las principales fórmulas utilizadas para generar estos términos. Entonces, los primeros neologismos van a ser para profesiones y oficios. Esto a usted no le va a parecer nuevo porque lo estudiamos en el nivel uno, ¿sí? En el nivel uno nosotros aprendimos a hacer un poco de profesiones y oficios, ¿sí? Y pues va a ser este un pequeño como repaso y a profundizar un poquito más, ¿verdad? Cuando la profesión se deriva de un verbo transitivo, es decir, de un verbo que requiere un objeto directo, se requiere la siguiente fórmula. La fórmula va a ser ta, que el ta es un prefijo pronominal indefinido, el verbo transitivo más ni, ¿sí? Que el ni sabemos que se llama gentivo, indica que una persona se dedica a. Sí, tenemos, por ejemplo, ta de prefijo pronominal indefinido. Recordemos que el ta tiene diversos significados. Puede significar persona, algo, alguien, ¿sí? Es algo, alguien, ¿sí? Eso significa el ta. Luego tenemos el verbo transitivo. En este caso, en el ejemplo, tenemos machtia y tenemos pajtía. Y luego tenemos el agentivo, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, ta, mach, tia, ni. Literalmente significa persona, alguien, enseñar, dedicarse. Porque recordemos que el ni indica que esa persona se dedica a. Entonces, persona que se dedica a enseñar. Ese es un tamachtiani, ¿sí? Ta, pajtía y curar. Ta, que es pajtía, que es curar, más ni persona que se dedica a curar. Es un médico
¿sí? Recordemos que en náhuatl no tiene género, ¿sí? Es masculino y es femenino. Bien, ayúdenme por favor a recordar o podemos crear algún neologismo con, con verbos transitivos. Ayúdenme por favor. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, vamos a ver, em, qué sé yo, alguna profesión, pero Cocinar. recordando que tiene que ser con un verbo transitivo? Ajá. Tenemos el ta, Y tenemos sí. mana, ¿verdad? Que es cocinar, y el ni, tamaná, ni. Muy bien. La compañera también decía, Sí, sí. ¿cómo nos quedaría la profesión? Taticini. Taticini, vea, un moledor. Muy bien. Una persona que se dedica a moler. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra profesión? Tana Matani, Tana puede ser Magani. Ujú, Tana un Matani, vendedor. Un vendedor. Eh, vámonos por algo, por ejemplo, un poco más, bueno, tenemos acá, eh, ¿cómo diríamos o cómo llamamos a un sabio, por ejemplo, a alguien que Amatini, sabe, vea? Un ta. Bien, ahora, aquí hay un detalle. Cuando el verbo es muy corto, le agregamos una a, porque es muy corto, ¿verdad? Entonces nos queda Amatiani, tamatiani, un sabio. Puede ser un científico, alguien que sobresalga sí, en algo. Es una persona sabia. Por ejemplo, ¿cómo diríamos también, por ejemplo, un investigador? Un investigador. El verbo ahí sería temúa, que es buscar. ¿Cómo nos quedaría ahí? Y que Temuguani, Moane. Ta temuani, Ah, ta, ¿sí? ta, ta. Una Temuguani, persona que se dedica a dar buscar, información. ¿sí? Puede ser un investigador, alguien de la policía, por ejemplo, vea, un investigador privado. Entonces, prácticamente es esto, ¿verdad? ¿Habrá alguna pregunta con esto? Esto creo que lo dominamos todo, vea, todos, porque desde el nivel uno lo hemos visto. ¿Alguna Yo pregunta? solamente una Sí. duda, en el sentido, por lo menos en Mati, le agregó la A porque es un verbo corto. Ujú. Entonces, ¿por qué a ti sí no se le agrega una A? Si de igual manera es un verbo corto. Bueno, en este caso, fíjense que yo solo al verbo corto que le conozco que se le agrega una A es mati. Y también porque, oiga, qué feo suena sin la A. Tamatini, 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 tamatiani, tamatiani, tamatiani. Recordemos que en náhuatl, pues, tiene mucho que ver el sonido, ¿vea? Sí. Bien, vamos ahora con otro tipo de profesiones. Esto también ustedes ya lo saben, ya lo dominan, que es con verbos intransitivos. ¿Sí? Con verbos intransitivos necesitamos un verbo intransitivo. Tenemos, por ejemplo, en el cuadro mumachtia, ¿sí? Más el ni se me convierte en mumachtiani. Se dedica a estudiar, dice. Es un estudiante. Mihtutía, bailar. Ni, el adjetivo, ¿verdad? Mihtutiani. Se dedica a bailar. ¿Quién es? Un bailarín, una bailarina, un danzante. ¿Sí? ¿Qué otras profesiones, oficios podemos hacer con verbos intransitivos? Vamos, vamos. Alguien que se dedica a estudiar los astros. No, pero en ese caso ya no sería intransitivo el verbo, porque sería transitivo. Porque si yo estudio algo, eso es una acción transitiva. Cuando yo hago una acción y la aplico a otra cosa. Esa ya ocuparíamos un verbo transitivo y un complemento, que de hecho eso viene a continuación. Eso ya es una aglutinación, lo que usted está pidiendo. Vamos, con transitivos, un verbo intransitivo, intransitivo, intransitivo. Vamos. Eh,
Por ejemplo, alguien que mu- trabaja en la radio. Esas personas, un locutor, ¿cómo podemos expresar esa idea? Ujú. ¿O qué iban a decir los compañeros que iban a hablar? náhuatl, bueno, que avisa, náhuatl, Mm, no, no, pero en ese caso es transitivo. Es transitivo el verbo avisar. Hablar es intransitivo. Mu- Mutaluani. Ah, un mutalwani, sí, mutalwani, un corredor. Muy bien. Ahora, el verbo hablar es tagetza, ¿sí? Pues hablar y hablar bastante. ¿Vea? Tagetza es cuando usted dice, sí, no, quizás, tal vez, no, sí, eso es tagetza. Pero en una conversación usted, tagetza, ¿sí? Y un locutor, un presentador, tagetza, ¿sí? Porque le mantiene informado, le habla, hace chistes, le da noticias, le cuenta todo. Entonces, ¿qué necesitamos acá? El ni, ¿verdad? Un tahtagetzani, una persona que se dedica a hablar. Sí, ese es su trabajo. ¿Qué otro? ¿Qué otra profesión, qué otro oficio tenemos con verbos intransitivos? Podemos usar caminar. Ujú. Nehnemini, un caminador. Bueno, todos, todos O caminamos. caminante, ¿no? Un caminante, sí, sí. Un caminador, un caminante. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro? cantar, Ah, jeje, cantar. Tacuiga. Y al hacerlo profesión, un tacuicani, tacuigani. Eje. Muy bien. Muy bien. Bueno, en este caso ya sabemos que cuando un verbo es intransitivo, solo vamos a necesitar el verbo intransitivo más el ni. ¿Sí? Es bastante sencillo. Vamos ahora con la creación de profesiones mediante aglutinación. Este creo que es uno de los más complicados, ¿sí? Y creo yo que para describir profesiones modernas es el que más se va a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una aglutinación? Es cuando usted pega una cosa en otra cosa para expresar una idea más larga en una sola palabra, ¿sí? Tenemos en el cuadro acá, por ejemplo, gal es casa. Aquí necesitamos de un sustantivo, de un verbo, bueno, de un verbo transitivo y del adjetivo, ¿vea? Entonces necesitamos gal, que es casa, chiwa, que es el verbo hacer, ni, que es el adjetivo. Entonces me queda galchiwani. ¿Y qué es? Es un constructor. Puede ser un albañil, puede ser una persona que construye casas, que hace casas, ¿sí? Tamal, tortilla, chiwa, hacer, ni el adjetivo. Un tamal chihuani, un hacedor de tortillas. Es un tortillero o una tortillera, ¿sí? Entonces, acá sí hay más oportunidades de crear ciertos neologismos. Samuel, el compañero Samuel decía hace un momento cómo pudiera ser un astrónomo, ¿sí? Ahí necesitamos el sustantivo estrella, necesitamos conocedor, ¿sí? Entonces, ¿cómo diríamos un conocedor de estrellas en náhuatl? No. ¿Sí? También podemos hacer el Cital. neologismos, ajá. Cital mati. Ujú. Ani. Le agregamos la A y el ni, ¿verdad? Un citalmatiani, ¿sí? Wow, ok. Citalmatiani, un conocedor, un sabio de estrellas, ¿sí? Un sabio de estrellas. Ahora tenemos, por ejemplo, un electricista. Eso no existía antes, la electricidad no Ujú. existía antes. Entonces, ¿cómo ponemos electricidad? Luz. ¿Qué hace un electricista? Poner, ¿sí? Un poneluz, un instalador de luz. ¿Cómo podríamos expresar esa idea? Luz Tawil.
cualquier cosa que alumbre. Tahuilchihuani, Tesu. No, poner, el verbo Talía. poner. Ajá. Es, Más. ¿Qué nos hace falta? Ni. El ni. Ajá. Tahuiltaliani. Tahuiltaliani, ¿Sí? Una persona que se dedica a poner luz, a hacer instalaciones eléctricas. Tenemos también, por ejemplo, digamos que esta persona se dedica a lavar carros. Pongámosle de una sola vez que una persona que se dedica a lavar carros, ¿sí? Esa persona se dedica a lavar carros. Antes los carros no existían, pero sabemos que tiene Tahuilgani. nombre, vea. Ujú. Ahora Ta- ta- necesitamos el verbo lavar. ujú. Apaca, no, porque es Apaga, transitivo. apaga, Apaga, está bien. ok. ¿Qué nos hace falta? Ah, ay, no, apaga, paga, te y ni. El ni nos hace falta, nada Ujú. más. Ajá, un tawigani apagani. Sí, aquí el lavador de Tahuilgani. cualquier cosa Wow. puede ser por ejemplo, tayistic apagani, o puede ser de ropa, lo que sea que lave la persona, vea. Ujú. Vamos, busquemos uno más. Fíjense que este me gustó bastante. ¿Cómo definirían ustedes a un laboratorista? A una Wow. persona que hace estudios de Ca- sangre, de heces, ¿sí? Ellos, pensemos, ¿cómo analizaríamos usted o cómo nombraría usted a un laboratorista? Bueno, yo empezaría pensando en no es you, pensando en mi sangre, de Mm, ahí, Pero no. también revisa orina, revisa heces, Ajá, revisa sangres, otros fluidos. estudia el cuerpo. Bien. am, Bueno, esa persona, el laboratorista, por recibe su muestra salud. y busca una enfermedad, ¿sí? Ah, este tiene parásitos, este tiene esta enfermedad, este tiene La esta otra persona enfermedad. que... Entonces es un buscador de Ujú, enfermedades. ujú. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se dice enfermedad? ¿Cómo se dice buscar? ¿Cómo lo armaríamos? Y sin you... Ah, no, esa es otra cosa que estoy... am, Vamos. y no. Mm, ¿qué tal si googles? Google es enfermedad. Ajá. Ajá. Ahora buscar y el adjetivo. Temua. Ejé, Dios. Temua y el ni, ¿sí? Un Ujú. Googleis Temuani, un buscador de enfermedades, ¿verdad? Una persona que se Uguli, especia. Temuguani. Temuani. Ujú. ¿Qué otra profesión creen que pudiéramos hacer? Hagamos otra más. A- agricultor. Bueno, en ese caso tenemos ya una palabra que sería el tatugani, pero ese no entraría aquí porque ya entra de una sola vez en el transitivo, en el primero que vimos. Ajá, un sembrador. Sastre. Un sastre también ese entra como el primero porque es un cocedor, tatsumani. Te quiere de cosas más modernas. Sí, algo más complicado. A un creador de programas en la compu. Bueno, computadora no tenemos y computadora no tenemos, pero tenemos YouTubers. Hagamos al YouTuber, Ok. ¿sí? El YouTuber hace videos, Ujú. hacedor de videos. ¿Cómo nos quedaría? Eh, Ulinwiki, ¿cómo es? Ulinwiki, ¿no? Ujú, Ulincuicuil, Ah, ni hacedor.
Tesu. No, nos hace falta el verbo aquí. Solo tenemos el sustantivo. Recuerden, es sustantivo, verbo, Chihuahua, no. ¿sí? Chihuahua. Y el ni, ¿sí? Ulincuicuilchihuani, ¿sí? Un hacedor de videos. Muy bien, bueno, ¿habrá alguna pregunta con estos? Aquí es de que ustedes se diviertan, ¿verdad? Ajá, ajá. Y se pongan creativos con las diferentes formas o trabajos que ahora existen, porque hay muchas cosas que hoy existen que antes pues eran desconocidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? En Des. estas profesiones modernas, hay algunas que ya están plasmadas, cuáles, cómo se le, cuál es la palabra que se usa, ¿no? Porque pueden haber diferentes maneras de hacerlo, o no. Em, Si yo ujú. digo a tomemos el caso de los videos, la persona que hace videos, ¿qué tal si la persona trabaja en la tele? Bueno, pero ahí trabajaría con su voz. Pudiera ser, por ejemplo, un animador o Ujú, pudiera ser un hablador. Hablador porque conduce, lee. Por ejemplo, una persona de noticias ujú, lee, habla. Entonces, ujú. su trabajo es Ok, hablar. ok, ok. Entonces, sí, Entonces, no es difícil, o sea, se puede comprender. Uno va jugando y va a ir saliendo. sí, hay muchas profesiones que la misma palabra es para todo, vea. Tenemos, Ujú, por ejemplo, el Tapalewiani, que ese es el que más trabajos tiene. Un Tapalewiani puede ser una muchacha de limpieza, alguien que trabaja en limpieza en la casa, puede ser un abogado, puede ser un rescatista, puede ser un ayudante, puede ser un, un asesor. Entonces, podemos ver que tiene un montón de interpretaciones y va a depender del contexto que se le quiera dar, ¿verdad? Sí. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora, eso era con respecto a las profesiones. ¿Esto ustedes ya lo dominan o más o menos lo están recordando? Porque esto lo aprendimos en el nivel número 1, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar la creación de neologismos, pero para sustantivos. Esto es un tema que muy poco lo hemos hablado, ¿sí? Este y el otro tema son muy desconocidos para ustedes. En el nivel 3 lo hablamos un poco para cuando estamos haciendo los artículos de Wikipedia. Entonces, para eso, de hecho, invité a los estudiantes, vea, ojalá que si no están puedan verlo porque eh, son de las preguntas, ¿verdad? Ah, mire, no existe palabra para esto, ¿la pongo en Castilla? No, vea, porque no estamos en español, estamos en náhuatl, entonces tiene usted que traducir algo, tiene que traducirlo, tiene que crear la palabra. Entonces, hay muchas cosas que para usted dice, no, es que es muy difícil, ¿cómo lo hago? Entonces, para eso es esta clase, para que podamos hacer los neologismos y poder nombrar cosas modernas. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es el nombre de una cosa, de un objeto. Si algo existe, tiene nombre, y si algo tiene nombre, es un sustantivo. Puede ser un objeto, ¿sí? Puede ser algo, cualquier cosa. Los nombres de los objetos en náhuatl pueden formarse siguiendo distintas reglas según el tipo de verbo del que derivan o por aglutinación con sustantivos. Entonces vamos a comenzar. Tenemos para la creación de sustantivos con verbos transitivos. Comenzamos primero con los transitivos, ¿sí? Cuando el sustantivo se deriva de un verbo transitivo, es decir, un verbo que requiere de un objeto directo, se sigue la siguiente fórmula. Tenemos el ta, ¿sí? Que es el prefijo pronominal indefinido, que ya sabemos que significa alguien, algo, alguno. También tenemos el verbo transitivo y luego tenemos el lis. En este caso, al lis se le conoce como sustantivizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es capaz de volver un verbo un sustantivo, ¿sí? Un verbo a un objeto. Y acá tenemos el ta, que es el prefijo pronominal indefinido, más el verbo nutza, por ejemplo, que es llamar, más el sustantivizador, y nos queda tanutzalis,
literalmente significa llamador. Y esto hace alusión a un teléfono, ¿sí? Tamanalis, ¿sí? Un cocinador. Hace referencia a una estufa, ¿sí? Entonces, vamos a construir algunos otros neologismos basado en esto, vea. ¿Qué neologismo se les ocurre? Tatiana en el anterior nos dijo un molinero. Ahora, ¿cómo sería un molino o algo que muele? Puede ser una licuadora, un molino, el mismo molcajete, ¿sí? Taticilis. Un taticilis, vea, tatísimas elis, un moledor, ¿sí? Cualquier cosa que muela. Ya esto ya es una cosa. Con ni es una persona, con lis es algo, ¿sí? Es un objeto. ¿Qué más? ¿Qué Sí, ahí más? entra como licuadora también. Sí, licuadora, molino, Procesador. sí, cualquier cosa que pueda moler. Muy bien. Vamos, ¿qué más? ¿Qué otro? Por ejemplo, un hacedor de pan dulce o de postres, un repostero. ¿Cómo se podría llamar? Tiste supele, Ujú. chihuahua tiste supele. Ah, No, perdón, pero solo que aquí ya me adelanté. Este lo vamos a dejar para cuando veamos las aglutinaciones, porque esto es aglutinación. Vamos con normalitos mejor. Sí, ese lo vamos a dejar para cuando veamos los de las aglutinaciones, que viene más adelantito. Entonces, por ejemplo, aquí pongamos, alguien también ya nos decía, por ejemplo, creo que fue Cirilo, vea, que decía bueno, un avisador, aunque también tenemos una persona que aconseja, un aconsejador, ¿cómo pudiéramos decir? podría ser psicólogo. No, Sí, como alguien que da consejos. ¿Cómo lo pudiéramos armar? Un psicólogo, un coach que le dicen sí, alguien que aconseja. terapeuta también podría Ujú, ser, ¿verdad? sí. Como persona que hace bien, No, persona que aconseja. Existe el verbo aconsejar. ¿Cuál es el verbo Mm, aconsejar? Nahnahuatía. Ajá, nahuatía, más el ni, ¿verdad? Un Ni. tanahnahuatiani, un aconsejador, un psicólogo, un coach. Y Ujú. consejador como financiero. Sí, también pudiera ser, ajá, alguien que le da consejos a alguien, ¿verdad? Ajá, sí, Se le agregaría otra palabra para como moneda. se le pudiera poner adelante acá, por ejemplo, Tumin. Tumin, ajá, Ujú. Tanahnahuatiani, un aconsejador de dinero, dice. Ajá, Eje. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro? ¿Alguno otro? Por ejemplo, eh, Mecedora, Tamaxiani. ¿un qué? Una mecedora. Una persona que se dedica a... Ah, no, perdón. 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 Vamos a ver. Aquí sería regresando al lis porque estamos con objetos, ¿verdad? Yo no sé por qué nos pasamos al ni. Entonces, Ajá, yo por eso. tanahnahuatialis sería un consejo, ¿sí? Un consejo. Hablando, o sea, si le pongo ni, Ah, existe porque es un aconsejador. Pero si yo le pongo lis, es un consejo, ¿sí? Mi mamá me aconseja, me dio un consejo. Nahnahuatialis, ¿verdad? Tanahnahuatialis. Muy bien. Ahora, para la... ¿Sí? Tamastiani, entonces, Diga. nada más para salir de la confusión, en los ejemplos que están ahí, entonces eso sería una llamada Un ahí en... objeto, un objeto. El is es un objeto. El ni es una persona. ¿Sí? La misma palabra se puede hacer profesión o se puede hacer Ok, cosa. ok, Sí, lis es un objeto ok, o ok. una cosa. Ajá. Sí. Bien.
Fíjense que para la mecedora ya existe un nombre y no tiene nada que ver con los verbos. A la mecedora se le dice vamos a ver cómo se le dice, pero es una cosa de la pereza. Se le llama, Willis. sí, pero ajá, en ese caso no viene, nada, tiene nada que ver con esta forma que la estamos haciendo nosotros, sino que es una descripción. Tatsiwi es tener pereza y los abuelos dicen, porque uno pensaría, es una mecedora. Tatsiwilis es porque es una cosa donde usted pasaba la pereza antes. En las tardes usted se sentaba, se comía su panito, su café y ahí pasaba la pereza, ¿sí? Entonces, en este caso, ya es una cosa que tiene nombre, vea, y es más descriptivo que mecedora como tal, ¿verdad? Aquí digamos que no, para que no se confundan. ¿Qué otra cosa Eh, podríamos hacer? Ujú. pues, digamos, si queremos, podemos usar para alguien que hace ladrillos, hornear. Eh, Horno. Solo que en este caso estamos con objetos Amachiani, ya, ajá, Amachiani. sí. Tiene que ser tangible. Voy a estar escuchando la clase. Lo que pasa es que ahorita tengo clases con los niños de náhuatl. Bueno, Entonces, está bien. Sí, no se no, preocupe. como es, estoy atento escuchando, pero también Bueno, no puedo desatender a los niños. gracias. Y de todas maneras voy a repasar el video. Gracias, Cirilo. No, Bueno, gracias a usted y una disculpa, no se compañeros. preocupe. Bien, vamos a hacer, ya que no ofrecen ideas, vamos a hacer la palabra tostador. Ayúdenme. Tostador. Vamos, les ofrezco varios ejemplos. Tengo aquí tostador, tengo también una lavadora y una batidora, ventilador, un proyector, un despertador, una aspiradora. Son ejemplos. Me gustaría que me ayuden con esos, con algunos. Tostador, Apagales. un tapagalis, apagalis es una lavadora, ¿verdad? Ok. Tapagalis, una lavadora. Aquí esa doble A nos va a quedar solo como una A. Ahora, Ajá. tostador, el verbo tostar. ¿Qué tal? Tostadora, ujú, Eh, batidora. porque pues yo me sé el Isegi para tostar, que ese necesariamente es en el comal. Sí, vamos a ver. Sí, es como La más que shamantía es el verbo. Sí, porque el otro es como cuando usted lo pone en un comal así a quemar, como cuando ujú, quema o tuesta el café de es maíz. más como tostar, ajá, es tostar así como a calor. Bueno, pero sí, shamantía es el verbo para tostar. Entonces, ¿cómo nos quedaría un tostador? Tashamantialis. Tashamantialis. Ahora, aquí hay un detalle. Fíjense que con el lis hay un gran detalle y es que los verbos de cuarta a veces pierden la vocal y a veces no. Entonces hay que probar el sonido más agradable. Mantilis. ¿Sería un tashamantilis o tashamantialis? ¿Cuál de los dos sonidos para ustedes es más agradable? Sin diptongo. Tashaman. Tachamantilis. Ujú. Tashamantilis, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Tenemos también, por ejemplo, la batidora. Batir, menear. Ahí el verbo es nelúa. Ujú. Entonces, ¿cómo nos quedaría una batidora? Tan, tan Eh, iguales. eh, por- por- Tanelualis. Ajá. Aquí tanelulis suena raro si yo le quito la A. ¿Sí? Queda mejor con la A. ¿Sí? También, por ejemplo, un ventilador. el viento. Pizza es soplar. Ok. Ta- Entonces nos queda. ti. Ahí usamos AI o solo ti. ¿Sí? Taish pizza. Pixalis, no. Taish pizzalis, el ta. Sí. Ok, Y tai. por ejemplo, un despertador.
¿Cómo diríamos despertador? Recordemos que hay dos verbos para despertar. Uno es para despertarse uno mismo y otro es para despertar a alguien más. El que vamos a ocupar aquí es el transitivo, ¿verdad? El transitivo no Isa. No, no Isa. Ah, y Shatia. Y Shatia. Entonces, ¿cómo diríamos? Tishatia. Taishatialis. Tishatilis. Taishatialis. Ahora probemos el sonido, ¿sí? Taishatilis o Taishatialis. Tishatilis. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la mayoría? Taishatialis, se oye mejor. Taishatilis. ¿Taishatilis o Taishatialis? Taishatilis para mí. Para Ajá. mí Tishatilis. Taishatilis. Sí, Taishatialis. Taishatialis, se oye mejor. Tialis. Yo lo oigo mejor Tialis. sin la A. Taishatilis, Taishatilis, Taishatialis, Taishatialis. Bueno, a mí me gusta más sin la A. Sí, esta la pudiéramos dejar acá para validar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces tenemos acá estos ejemplos y vemos que pues usted se puede poner un poco creativo también y puede sacar sus propuestas, ¿verdad? Sus creaciones también. ¿Sí? Entonces, prácticamente recuérdese que el ta es algo, ¿sí? Usted dice algo que muele, algo, eh, eh, algo consejo. Bueno, ese sería como un consejo, ¿vea? Algo que aconseja, un consejo. Algo que lava, una lavadora. Algo que tuesta, una tostadora. Algo que bate, una batidora, algo que sopla, un ventilador, algo que despierta, un despertador. Entonces, de esta manera es como se construyen los sustantivos con verbos transitivos. ¿Alguna pregunta? Ok. No, Tamasiani, Bien, está bonita la clase. vamos ahora, gracias, con los verbos intransitivos. Con un verbo intransitivos, sabemos pues que no necesitamos del ta. ¿Por qué? Porque solo se necesita la persona misma o la acción misma. Entonces aquí necesitamos un verbo intransitivo más el sustantivizador lis. Nehnemi, caminar. Nehnemilis, una caminadora, por ejemplo. ¿Sí? Como algo que camina, algo donde caminas, vea, una caminadora. Yultagetz, a pensar. Más el lis, yultagetzalis, es un pensamiento. ¿Sí? Vamos, hagamos ahora algunos otros sustantivos que tengan que ver con verbos intransitivos. Ayúdenme. Por Como una ejemplo, regadera. no, pero regar es transitivo porque usted riega una flor, riega la tierra, riega una planta. Eso es transitivo, es como los anteriores que estuvimos haciendo. Pero entonces, cuando se Intransitivo. formó Shikshimili, Bien, tendría que ser en bien, todo caso llevaría el ta. no, en ese caso, bien, le voy a explicar. En ese caso, las abuelas ya tienen ese Neologismo. neologismo, igual que la mecedora, vean. ¿Por qué? Porque en ese caso viene del verbo shini, que es caer agua, es cuando algo gotea. Entonces, shinilis viene de algo que gotea. Entonces, ahí es algo que gotea, algo que cae, que gotea, es algo que se dejó ahí, que está botando gotitas como la regadera. Entonces, ese es el caso de la, ese es el nombre que tienen las abuelas para la regadera. Hay varias cosas que ya tienen nombre, vea. Entonces, en ese caso ya no son neologismos, son palabras o nombres propios, ya tienen nombre esas cosas. Entonces, un neologismo es aquella cosa nueva, aquello que no tiene nombre y que yo quiero nombrar. Generalmente estas cosas son nuevas o son modernas, cosas que no descubrieron o que no pudieron ver los abuelos o los bisabuelos de los nahuablantes o los papás de los nahuablantes,
que ahora para nosotros son comunes, ¿verdad? Bien. Y Y un Ujú. zorro, dron. digo tú. Bueno, tendríamos que pensar cómo, pero eh, estoy seguro que no va a salir con un verbo intransitivo. Ujú. Sí, eso sería con algo, por ejemplo, con aglutinación, que es lo que sigue, ¿verdad? Podemos Ajá, pensar lo cuáles sigue. van a ser las palabras, pero aquí necesitamos algo más corto. A mí se me ocurre la palabra trampolín. ¿Cómo diríamos un trampolín? Saltar, Ujú, algo que lo hace saltar a uno. ujú. ¿Cómo diríamos trampolín? Usaríamos, eh, mm, Ujú. Sí es el verbo saltar. sí, pero no sería, tal vez, estoy pensando en otro verbo ya acá. Sí, 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 como es que me olvida. Pero tendría que ser saltar muy alto Ajá. o, Solo saltar, o solo saltar. o saltar Sí, mucho. sí, Queenie. Sí, Queenie. Ajá. Bien, si Queenie es solo saltar una vez, entonces aquí ocuparíamos sí, 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 Queenie. sí, Queenie. Ajá. Ujú. Chiquini. Más feliz, ¿sí? Una cosa donde saltamos, vea. Un Ajá, la saltador, tabla esa. un trampolín. Otro, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? Con intransitivos, un... Sebastián, ¿y qué tal si, por ejemplo, en México se hacen las tortillas en máquina? Ujú. Podemos Pero en ese caso sería más descriptivo, sería como lo que hace aglutinación. tortillas. Ujú. Sí, Ya, ya, una cosa que hace tortillas. Son más ya, ok. palabras. Sí. Ah, oye, ¿de qué yo le iba a decir? Nosotros a Luciani le decimos tepostichilis, o sea, fierro que Ujú. hace, Sí, muele, que sí. hace Sí, Ujú. tortillas. sí. Sí, sí, sí. Sí, ya son varias palabras. Un sustantivo, un verbo, te pusti, sustantivo, verbo y al final. Y si usamos a Jamapachúa para alguien que se dedica a la natación. No, pero busca. Sí, para decir Sí, sí, natación, sí. no. Sí, pudiera ser. Ajamapachualis Chules. o ajamapachulis o ajamapachualis. Con A o sin A, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, para natación, el nombre del deporte, vea. Ujú, ujú, Sí, Ajamapachules. ajamapachulis o ajamapachulis, apachualis, Sin la A. ajamapachualis, Y ajamapachulis, Ajamapachules. ajamapachualis. A mí Así me queda gusta más mucho, bonito. a mí me gusta más con la A. No, Ajamapachuales. Sí, igual, vea. Todo Ajamapachuales. esto Ajamapachules. se puede verificar. Con estas, sí hay, hay mucho detalle, ¿verdad? Si pierde la A, si no pierde la A, em, es de irlo averiguando. Bueno, Perdón, Sebastián, sí, Tamastiani, ¿qué dijo que diga. significaba Jamapachualis? Es natación, el sustantivo, nadar, nadar. Así, no el verbo, sino lo que se hace, el deporte. Ajá. Bien. ¿existe algo para chorro? No, Que para ya, chorro todavía no, no tiene nombre. Y un encendedor, Tamachtiani. Pero ese es un verbo transitivo. Verbo transitivo. eh, para mí sería como pudiera ser. Pero está Ujú. también darle fuego a, y eso sí es ¿Mm? un intransitivo. No estaba pensando. No, darle fuego a, siempre le diría a usted, yo le doy fuego a la cocina, yo le doy fuego al papel, le doy fuego a La leña. algo. Ajá, siempre es transitivo. Mm. Entonces pudiera ser un
tatatialis o un tatatilis. Creo que sería con A, un tatatialis, un encendedor. Literalmente eso quiere decir una cosa que enciende. Ujú, ujú. Ujú, una cosa que enciende. Bien, vamos entonces, acá tenían varias ideas ustedes con las aglutinaciones, vamos a hacerlas todas. Recordemos que con una aglutinación vamos a necesitar de un sustantivo, de un verbo transitivo, más el is. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra tepusti, que como termina en ti, se pierde la terminación T más vocal o vocal más T. ¿Sí? Y luego tenemos el verbo tactagetza más el is. Por ejemplo, a la radio, los abuelos le llaman tepus tactagetzalis. Tepus es un objeto, una radio. Tepus es un hierro, un metal, un objeto tecnológico. Tactagetza es hablar y lis es un objeto, ¿verdad? Objeto tecnológico que habla, ¿sí? Objeto de metal que habla. Tacuicuil es un dibujo de alguien, por eso lleva el ta. Chigua es hacer y lis, un tacuicuilchigualis es una cámara, ¿vea? Literalmente dice un hacedor de dibujos, ¿sí? Y tepusulincuicuil, perdón, ulincuicuil es video, chihu es hacer y lis es el sustantivo, ¿verdad? Un ulicuicuilchigualis, ulincuicuilchigualis, un hacedor de videos, puede ser una cámara de video, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer acá algunas ideas. Mencionaron varios y yo les decía que aquí iban a estar. Tal vez se recuerdan. Tenemos, por ejemplo, yo tengo acá anotado una cafetera. ¿Cómo podríamos nombrar a una cafetera? También a un secador de ropa y de pelo. Ujú. Gupugnaj. Eso, no, hacedor de café, pero no el color, la bebida. Atuto. Sí. Chihuahua aututun. Esas son las palabras que vamos a ocupar, pero no en ese orden. Ajá, ¿cuál orden sería? Veamos la fórmula. Sustantivo, verbo, lis. Ajá, ya tenemos las palabras. La compañera lo dijo. Chihuahua y atutun. Atuntun chihualis. Atutun chihualis, ¿verdad? Muy bien. Un hacedor de café. Un objeto hacedor de café. Y atutun es el café, la bebida. Es una cafetera. Muy bien. Barista. Ay, sí, sí, No, sí, sí. sí, ahora, Cafetera. sí, es una persona con ni, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tutunchihuani, ya ahí sí es el barista. Bien, ¿cómo diríamos? Secadora de pelo y secadora de ropa, teniendo en cuenta que, eh, Soplan. ajá, WhatsApp. WhatsApp es el verbo transitivo. Secadora de ropa y secadora de pelo. ¿Cómo lo diríamos? Sungal es Guasta- pelo. Ujú, Pachualis. pero no se puede poner sin posesivo. Ujú. It's sungal. O tú, vea. O tú. Ajá. Tutsungal. ¿Y qué nos hace falta acá? Lis. Lis. Liz, ¿verdad? Ujú, un secador de nuestro pelo. ¿Y si fuera de ropa? Ropa secar, cosa. ¿Cómo sería? Tut, ajá, Cuaj, tut ma, cuajcuach. mapachualis. Cuaj, cuat, cuaj, cuach. Huatzalis. Ujú. Cuaj, cuach, ti. Perdió el ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aglutinó. Una secadora de ropa. Eh, puede ser en singular también, cuach, huatzalis o cuaj, cuach, huatzalis. Está bien. Tenían varias ideas que mencionaron en los anteriores. No sé si se recuerda alguien El de algún. dron.
Vamos a ver, ¿cómo lo proponen ustedes? ¿Cómo describirían eso? El cual dijo el dron. Un dron. Ujú. Algo que vuela, que tiene, que se... am, Está bastante Algo que complicado. vuela y graba, no. ujú, No tenemos la palabra para grabar. eh, En inglés se traduce como vehículo aéreo sin persona. Ujú. No sé si pues, se pudiera hacer así. ujú, ujú. Ujú. Volador sin persona, no sé. Piloto. Ahora, también pudiéramos ocupar la cámara de video, que es Ulincuicuilchihualis patani. Ulincuicuil, cuicuil, chihualis, un hacedor de video, patani, volador. Cámara Una voladora. vez. Ajá, una cámara voladora, literalmente sería una cámara voladora. Ajá, pudiera ser, ¿verdad? Tal vez, porque la otra cosa ya metería, la otra palabra pudiera ser un tepus patani, pero para decir solo sería isel, ya es otra palabra aparte. Sería avión solo. Bueno, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Eh, con- por ejemplo, este del dron, no pudiéramos usar algo con libélula. Pero es que libélula se llama atapagani, que literalmente quiere decir una lavadora. La libélula se llama así porque ella en los ríos y en las fuentes se para en el agua y pasa sus manitas. Entonces es como que está lavando. El nombre de ella viene de ahí, de la acción que ella hace. Bueno, pero fue buena idea. Sí. Bien. Y, Ujú. por ejemplo, la máquina de escribir, Bien, ese está un poco complicado. O sea, yo les pudiera escribiendo. decir de una sola vez tahuahuanalis, pero el problema es que guaguana significa rayar. Entonces, porque la palabra escribir como tal no existe en náhuatl, porque antes no se escribía. Entonces, ahora hacemos trazos y pues se ocupa el mismo verbo rayar porque cuando usted escribe hace una rayita, hace otra, hace otra. Entonces, por eso se ocupa el verbo guaguana. Si escribimos tahuahuanalis, puede ser un pelador, puede ser un rayador, puede ser una máquina de escribir también. Pero sí queda muy amplio, ¿vea? Porque no existe el verbo escribir más que todo. ¿Sí? Brocha, ¿Cómo? una brocha para pintar. Mm. eh, Ujú. Bien, en ese caso, ¿qué sustantivo podemos ocupar y qué verbo podemos ocupar? ah, sustantivo, color, lápiz, ah, pelo, ah, Wow. la punta de una cola. Yo pusiera cuau de cuauit porque va a perder la IT. Ujú, Cuau, que es un palo porque es un palo. ajá, Y luego cuicuilúa, el verbo dibujar, más dibujar y pintar. Un ujú. cuau cuicuilualis. Oh, hay que ver si le quitamos la última A, vea. Que sería un palo que dibuja o un palo que pinta. Cuacui, cui, con A, Sí, para mí con A. igual, dice. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? No. Vamos ahora con sí, no hay ninguna pregunta con esto.
para pasarnos al último tema? No. Bien, Eso. bien, tenemos ahora, vamos con los neologismos para los locativos. Locativos son el nombre de los lugares o las áreas, ¿sí? Que vamos a nombrar en náhuatl. em, Áreas, o sea, no es un nombre de un país, de un pueblo, no, porque esos son topónimos. Ah, ¿cómo le puedo poner a Guzgatan, a Las- Huitzapan? Eso no, eso es otra cosa. Un locativo es una parte de algún lugar, ¿sí? Es un lugar, Un es una área, cuarto. ¿sí? Eso es un locativo, eso es lo que vamos a trabajar. Sí, no nombres de países, no nombres de ciudades, ¿vea? Eso no. Entonces, esos son topónimos, eso es otro tema. Sala. Entonces, tenemos acá creación de locativos con verbos transitivos, ¿sí? Comenzamos siempre con los verbos transitivos. Este tema sí es nuevo para todos, esto nunca lo hemos dado en ningún nivel. Entonces, hasta que estaba haciendo esto, me acordé y dije, de verdad que esto no hemos hablado. Medio se pronuncia cuando se dice lo de la escuela, por ejemplo, pero nunca hemos profundizado esto. Entonces, en este caso, tenemos que para crear los locativos, vamos a necesitar el ta, que es el pronombre o prefijo pronominal indefinido. Tenemos el verbo transitivo más la terminación luyan. Luyan en náhuatl quiere decir lugar donde se realiza algo, ¿sí? Lugar donde se realiza algo, eso es lo que quiere decir luyan, ¿sí? Y el luyan se le conoce como locativo. Recuerde, el ni era agentivo. La terminación lis es un sustantivizador y el luyan es un locativo. Entonces tenemos acá que para formar el nombre de un lugar tenemos ta, tenemos machtia y tenemos luyan, ¿sí? Y decimos tamachtiluyan. Tamachtiluyan es un lugar donde se enseña, la escuela. Ta, pronombre pronominal indefinido. Qua, comer. Y luyan. Taqua, luyan, lugar donde se come. Puede ser un comedor, un restaurante, ¿sí? Ta, shima, que es rasurar o cortar el cabello de hombre. Luyan, tashimaluyan, lugar donde se corta el cabello, una barbería. ¿Sí? Ahora, quiero decirles también que este tipo de neologismos eh, era la forma antigua de nombrar a las cosas. Actualmente los abuelos tienen una nueva forma de hacerlo, que es agregarle gal más el sustantivo. O sea, unen dos sustantivos. Por ejemplo, si quieren decir, eh, bueno, tenemos galpahti, que es la medicina. Casa, medicina, casa de las medicinas. El gal gugumutsin, la casa de las pupusas, la pupusería. Negal tamal, la casa de las tortillas, la tortillería. Entonces, hoy los abuelos lo hacen así porque es mucho más fácil. Gal más el otro sustantivo, ¿sí? Casa del Cristo. Ujú, Banco. ujú. Pero ahora nosotros lo vamos a aprender a hacer como se hacía antes, ¿verdad? La forma antigua. Y esta forma antigua es menos usada hoy en día porque es un poquito más compleja. Entonces tenemos, digamos, que quisiéramos decir, por ejemplo, vamos a pensar en lugares. Por ejemplo, ¿cómo diríamos, cómo nombraríamos a una tienda, por ejemplo? ¿Sí? Una tienda es un lugar, ¿sí? Casa donde se venden cosas. Ah, pero no de la forma moderna. Ah, Vamos a ok, hacerlo ok, así ok. como acá. Ujú. Vamos, ¿cómo diríamos? Un lugar Concluyan. donde se vende, concluyan, ajá. Ok. Necesitamos el ta, necesitamos el verbo vender. Tiene que ser vender algo o namaga.
Namaga. Ta, namaga. Y necesitamos el luyan. Tanamaga. Tanamagaluyan. Es un lugar donde se vende algo. Súper. Un supermercado puede ser, una tienda, ¿sí? Sí, aunque para el supermercado quizás vamos a ocupar tianguis, que ya está la palabra Claro. mercado, vean. Por ejemplo, si dijéramos em, un lugar donde curan, un lugar donde se cura, que pudiera ser un hospital, aunque sabemos que sería un Galtapachtiani de la forma moderna, ¿verdad? Galtapachtiani, la casa del médico, pero ahora un lugar donde se cura, Ta, pastilla y luyan. No sé. Tapachtiluyan, ajá, Tapachtiluyan. Muy bien, ahora supongamos que fuera un... Un lugar donde se bebe. Mm, pero beber es intransitivo, porque existe el verbo beber cerveza, beber Beber licor de una algo. sola vez. Eso es intransitivo. Ajá. Y uni, no. No, uni es beber, pero no cerveza. Ajá. Existen tres verbos para beber. Beber, uni es beber café o sodas, por ejemplo. Entonces, se puede usar para cafetería. Mm, pero en ese caso, para cafetería la Como vamos a café. hacer con aglutinación, porque Bien, vamos a ok. decir que vamos a beber café. Ahí ya necesitamos Ok. sustantivo, verbo y lugar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno otro? ¿Y zapatería? Bueno, también esa va a quedar mejor porque necesitamos la palabra zapato. Eso es aglutinación. Zapato no es un verbo, es un sustantivo. Lo vamos a hacer al final, en la de aglutinaciones. Ujú. También. Un hotel. Un hotel. Bueno, pero dormir es intransitivo. Pudiera ser un lugar donde se duerme, pero ese es intransitivo. Ujú. Sí. ¿Qué Cocina. más? Una cocina, ajá, un lugar. ¿Cómo pudiera ser? Eh, Tamanaluyan. Tamanaluyan, vea, un lugar donde se cocina. Muy Un bien. comedor. Un comedor, ajá. Pero ya está acá en el ejemplo. Puede ser ese, ¿no? Sí. Tacualuyan, ajá. Sí. Una pupusería. Ese sería ya aglutinación, porque va a mencionar la palabra pupusa, que no es un Pupusa, verbo, sí, es un sí, sí. sustantivo. Sí. Pupusear. Sí. Vamos a ver. Luyan. Ujú. Bueno, aquí sí, de verdad que hay bien poquitos. Ahí no anoté acá. eh, Las que anoté aquí, yo tengo aquí, por ejemplo, cine, pastelería, cafetería, panadería, pero esas las vamos a hacer hasta el final también. Ujú. Y para Una decir kinder o parvularia. sería siempre Tamachtiluyan, lugar donde se Ah, enseña. Sí, va. sí, sí, sí. Tenemos el Una verbo, tienda. sería la primera que hicimos, Tamanagaluyan. Sí. Ahora, vamos a ver. Bien, bueno, si no hay más, pasémonos al intransitivo, tal vez nos acordamos más adelante, vea, porque están saliendo ideas de otras. Vamos ahora con los verbos intransitivos. En este caso, igual vamos a necesitar de un verbo intransitivo y más luyan, es más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, el hotel que decía Tatiana, vea, Gucci Luyan, por ejemplo, un lugar donde se duerme. Esto pudiera ser un dormitorio también. El dormitorio o pudiera ser un hotel, ¿verdad? Un dormitorio, un hotel. Em, a mí se me ocurre una sala de partos. El verbo parir es intransitivo
y es tiscalía. Entonces, ¿cómo nos quedaría una sala de partos? Aleluya. Tiscalialuyan. Aquí tendríamos que ver si hay que quitar esta A o no, vea. Tamachtiluyan. Aquí vamos a ver. Tiscaliluyan. No, sí, creo que sí tendría que quedar la A porque con li no suena tan bien. También pudiéramos decir, por ejemplo, imagínense un área de lectura, ¿sí? En una escuela, por ejemplo, en un salón de clases, un área de lectura, ¿cómo pudiéramos decirlo? El vivero va a estar en el otro porque lleva la palabra flor. Ujú. Ahí mandaron a Amas- decir. Ujú. Amatachía, ah, ¿qué andamos buscando? Ya me olvidé. Luyan nada más, Amatachía, Amatachialuyan. Ajá, un área Amata- donde se lee, un lugar donde se una lee. biblioteca, Pudiera ser una biblioteca, pudiera ser un área de lectura, Amatachiluya. ¿sí? Ujú. Ahora, por ejemplo, bueno, acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Mixtutiluyan, un lugar donde se baila, una discoteca, ¿verdad? Amatachía, que de hecho ya la teníamos acá. Amatachialuyan, lugar donde se lee, una biblioteca, una zona de lectura. Teguitiluyan, un lugar donde se trabaja, puede ser la oficina. Tashkaluyan, vea, es un lugar donde se tortea, puede ser una tortillería. Estos tienen varios nombres, ¿sí? Em, El ¿Qué lugar más? donde se guardan los muertos. De donde se entierran sería, pero esa sería aglutinación porque muerto es sustantivo. Y entonces en ese caso la funeraria, Sí, sería con lo aglutinación. mismo, con aglutinación. Aglutinación, sí. Sí, por el verbo, ¿Alguna yo más entendí. por el verbo, por el sustantivo? Ujú. Bien, entonces acá pues hemos visto que, que es más fácil también, vea. Vámonos con el último, que en el último tienen ustedes más ideas, han mencionado varias. Acá con la aglutinación nos pasa igual, ¿verdad? Tenemos que poner un sustantivo. En este caso, por ejemplo, tenemos tortilla, hacer y lugar. Lugar donde se hacen tortillas, un tamalchihualuyan, una pupusería, una tortillería. Gugumutsinchihualuyan es una pupusería. Un tawiganinamagaluyan, una tienda de carros, ¿verdad? ¿Sí? Un lugar donde se venden carros. Entonces, Taller. vamos. Me mencionaron varios. Retomemos los que me mencionaron. ¿Cómo diríamos cafetería? Yo tengo aquí varios. Cafetería, carnicería, panadería, pastelería. Carnicería, panadería, cafetería, pastelería. Sebastián, disculpe, una duda con Tamal Chihuahuyan. Y no, a ver, no usaríamos el verbo cocinar en vez de hacer. Hacer tortillas. No porque las hacen. Ok. Las hacen y las cocinan. Pudiera ser. También, también pudieran ser en lugar de Chihuahua vender. Ujú, Lugar ujú, donde se venden tortillas. Esto puede tener varios nombres, vea. Donde se ujú. venden las tortillas, donde se hacen las tortillas, donde se palmea también puede ser. No se compran. Bien, Ok, vamos, disculpe. tengo aquí carnicería, panadería, cafetería, pastelería. ¿Cómo lo pudiéramos Are, decir? atutun chihualuyan para cafetería. Mhm. Yo diría más que hacer, Uni. vender. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería un lugar donde se hace café, un lugar donde se vende café o un lugar donde también Se dijo co- alguien beber café?
Ujú. ¿Cuál de las tres queda mejor? El que el vino ¿Vender, se hacer sienta a o beber? tomárselo. Ujú. Entonces, beber. Podría ser. Uniluyen. ¿Qué más? Para panadería, carnicería, pastelería. Con carnicería puedo Para- decir inagayut. Tesu. Ahí vamos a ocupar, y en agayo es decir la carne de alguien. Vamos a ocupar la palabra carne sin posesivo. Ok. Existe Ya un. lo entendí. Ok. ¿Cómo nos queda? O sea, nagayu. Naga, ¿O nada no? más. Nagat. Nagat Ya. es la carne. ¿Cómo nos podría quedar? Nagat. Ahora, ¿qué pasa con los verbos terminados en Sí. T o vocal más T? Ahí va a haber un cambio, vea. Y es más sobre la venta de la carne. Puede ser venta de carne. Ajá. Y aquí recordemos que la T se va a convertir en. J. No, en J no. ¿En qué se convierte la T cuando no puede desaparecer? Ejemplo está la palabra mujer para En esposa, llega. hombre, la palabra flor. Hay muchos ejemplos así. La palabra calzoncillo también. Y, no. ¿Qué pasa con la T cuando no se puede eliminar? Cambia a. M, creo. No. A W cambia. Ujú. Usted no dice nusiwat, dice nusiwau. Usted no dice mi calzoncillo, vea. Usted dice numastau. Usted no dice mi collar nugusgat, dice nugusgau. ¿Sí? Las T cuando no se pueden eliminar se convierten en doble U. Entonces, carne, ¿qué? Aquí me metí en carne, Namaga, venta. vender. Namagaluyan. Ujú. Nagau Namagaluyan, un lugar Una donde se maga. vende carne. ¿Qué Ya me más? voy ¿Qué a callar. más? Tichti Supelek Namagaluyan. Eje. Supelec Namagaluyan, un lugar donde se vende pan francés o postres, una pastelería. También alguien mencionaba zapatería. ¿Cómo nos va a quedar zapatería? También nos hace falta panadería de pan francés porque esa es pastelería, la vamos a dejar. Una zapatería. Ishtiasesek Namagaluyan. Ujú, muy bien, sí. Y la zapatería. Gak Mencionaron más también. Namagaluyan. Bien, la palabra gakti es zapato, vean. ¿Qué va a pasar con todas las palabras que terminan con ti? Le eliminamos, ¿verdad? Cuando lo aglutinamos. Entonces nos queda gak. ¿Qué Gak más? Namagaluyan. Sí, Gagnamagaluyan. ¿Qué más? ¿Qué más? Mencionaron varias también. El vivero. Ujú, Una sí. barbería. La barbería ya la hicimos, era Tashimaluyan. Ese era con los verbos transitivos. Sí. Vivero dicen, para sembrar plantas. Bueno, es que, pero en el vivero no sé si las siembran o solo las venden. Supongo que las han de sembrar Ambas. también, ve. Ujú.
Entonces, aquí vamos a decidir uno de los dos verbos, o la siembran o la venden, para trabajarlo. Sembrar o vender. Y flor. Y aquí Venden. Shuchit, sabemos que va a haber un cambio. ¿Qué va a pasar con la palabra Shuchit? La T por W. También cambiaría a Ujú, W. ujú. Namagaluyan, si fuera venta, vea. Shuchiu Namagaluyan, si fuera una venta de flores. ¿Qué más? Este floristería, ¿verdad? Ah, una floristería, ajá. Ahora, también si la siembran, aunque la flor no se siembra, se siembra la semilla. Bueno, trasplantar, vea, si se trasplanta, si se siembra. Sí creo que sí queda mejor así, como le escribimos ya. ¿Qué más? Lavandería, Lavandería, ajá, específicamente de ropa y un car ropa. wash también podemos Mm. hacer de una sola vez. ¿Cómo quedaría? Huascuach, apagaluyan, Ujú, sí, y un car wash. tauigani, Ujú, apagaluyan. sí, un lugar donde se lavan carros, vea. Muy bien, muy bien. En este caso tenemos, aquí escribieron también, dice, un matadero. Aquí incluso no, bueno, porque no matan solo reses, matan otros animales. Entonces Ujú. pudiera ser un tamikti aluyan, Ujú. un lugar donde matan cosas. No sabemos qué. El ta dice que son cosas. Ujú, bien. Y el de viajes está bien complicado porque no existe el verbo viajar. No existe el verbo viajar. Pasear, Entonces, pero un lugar donde venden viajes. un paseo, no sé. Paseos, Y vender. Paseos, vender. Pachalúa. Ujú. Pachalulis. Pachalulis o Namaga. pachalualis. Pachalualis. Pachalualis o pachalulis. Pachalualis, creo yo. Namagalis. Namagaluyan. Un lugar donde se venden viajes, donde se venden paseos, dice. Ajá. Sí, un lugar donde se venden paseos. A ver, quiero apuntar eso. Bien. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí es bastante intuitivo el ir haciendo todas estas cosas, es bastante sencillo. Eh, con la búsqueda de palabras, ¿verdad? Es sencillo, pero lo más importante que no se nos tiene que olvidar es lo siguiente, la validación comunitaria de los neologismos. Cuando nosotros hacemos un neologismo, nosotros a veces podemos decir, hice la palabra y se siente muy orgulloso, muy contento usted, pero resulta que va al pueblo o le pregunta a un abuelo y el abuelo no lo entiende. Entonces no es un neologismo útil, ¿sí? Por eso es bien importante la validación con los abuelos o con compañeros o con varias personas, porque a veces usted dice, para mí es esto, yo le entiendo, pero probablemente las otras personas no le entiendan lo mismo. Entonces, crear neologismos en náhuatl es esencial para adaptar la lengua a la actualidad, pero su validación con los abuelos es fundamental. ¿Por qué? Porque la lengua es de la comunidad. Recordemos eso, ¿verdad? Nosotros somos aprendices, pero los abuelos son los dueños del idioma. Los abuelos son los guardianes del idioma y su aprobación asegura que el término sea legítimo. Fíjense que los abuelos hacen una gran distinción entre un nahuablante
y un neonahuablante, que somos nosotros. Ahí entramos nosotros como neonahuablantes. Los abuelos, incluso hay nietos de nahuablantes que ahora ya aprendieron náhuatl para poder trabajar en algún proyecto. Y hemos tenido varios nietos de nahuablantes estudiando con nosotros que ahora están en proyectos de enseñanza ahí dentro de Santo Domingo de Guzmán. Y resulta que a ellos, hasta con ellos mismos, los padres o los abuelos hacen esa distinción. Ella no es nahuablante, él no es nahuablante, es neonahuablante. Los abuelos tienen muy arraigado o muy tomado el término nahuablante. ¿Sí? Por ejemplo, vea, el censo que salió hace poquito, el año pasado, dice, es que hay 1,135 nahuablantes. Error. Hay 1,135 hablantes de náhuatl en total, pero se dividen en nahuablantes, que son menos de 200, y el resto, que son como 1,000, neonahuablantes. ¿Sí? Neonahuablantes somos nosotros. Neo porque somos nuevos. Neo viene de nuevo. Por eso es que neologismo es una palabra nueva. ¿Sí? Neonahuablante. Entonces es bien importante no sentirnos los dueños del idioma porque al final nosotros estamos en imagínense que hay graditas, ¿verdad? Hay niveles. Entonces los abuelos entre ellos mismos no aceptan incluso hijos o nietos, escúchelo bien, como nahuablantes, hacen esa distinción y dicen, no, es que él no lo creció hablando, él es neonahuablante, ella es neonahuablante. Entonces, para los abuelos, los nahuablantes, pues se van a terminar cuando ellos mueran, cuando muera el último anciano, ¿sí? Y vamos a quedar los neonahuablantes. Esa es una distinción bastante marcada que tienen los abuelos. Y hace años, hace como unos 3 años, les hicieron un reportaje sobre estos términos a los abuelos y me gustaría compartirles porque está la entrevista, ahí hablaba Nancy Anastasia, que ya murió, Nancy Andrea, me parece, bueno, como 3 o 4 abuelas fueron entrevistadas y ellas hacen esta separación. Entonces, porque esto es bien importante, vean, consultar con la comunidad de nahuablantes, porque ellos pues son los dueños del idioma. Segundo punto, lo que creemos correcto podría no serlo, ¿sí? Nosotros podemos decir, no, hombre, es que me quedó bien bonito el neologismo, lo entiendo, pero probablemente el abuelo entienda otra cosa, ¿sí? Entonces, el abuelo que creció hablando su lengua es el que tiene que al final validar estos conceptos, ¿verdad? Validar garantiza comprensión y uso, ¿verdad? Si la comunidad entiende y acepta la palabra, se puede integrar, ¿sí? Por ejemplo, la palabra celular, esas palabras no existían antes los celulares, ¿verdad? Y desde que se dijo Tanutsalis, esa palabra se usa, todo el mundo la usa. Entonces, pero alguien tuvo que proponerla, alguien tuvo que pensarla y los abuelos la usan, ¿sí? Posteriormente la comienzan a usar, ¿sí? Refuerza la lengua y a la identidad. Incluir a los abuelos en este proceso fortalece al náhuatl y mantiene viva su transmisión. Sí, sería muy bonito, tal vez. Hace años, hace como 2 o 3 años, hicimos una sesión solo de neologismos. Estuvieron como 5 o 6 abuelitas y entonces nosotros presentamos todos los neologismos que teníamos. Sacamos mucho de los electrodomésticos con los estudiantes del nivel 3 de aquella época. Entonces, sería muy bonito, visitar la comunidad o hacer estos encuentros virtuales en donde los abuelos puedan escuchar nuestras propuestas y ellos puedan aceptar, rechazar también, porque en esa ocasión nos decían, no, eso para mí no es. Buscábamos la palabra computadora, por ejemplo, y dimos un montón de propuestas y ninguna aceptaron. Entonces al final dijimos, pues no le vamos a poner, no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, y es porque no les gustaba a ellos, ¿verdad? Nosotros teníamos muchas ideas y decían, no, no, no. Y también otro punto es que no entendían mucho el uso que se le da. Entonces es bien importante que las cosas que nombremos, si no las conocen, se las describamos muy bien, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante que haya esa validación con los abuelitos. Bueno, ojalá que les haya gustado la clase. Eso ha sido todo
por hoy y no sé si tienen preguntas. Un comentario, Tamastiani. Esta Sí, última parte de la validación se la agradezco a mil porque siendo el hecho que estamos estudiando una lengua que medio existe, que existe esto, que no existe lo otro, es importante para nosotros o para mí recordar que eh, esa la humildad de la consulta comunitaria. Se lo sí. agradezco muchísimo. Sí, sí, eso es bien, bien importante, ¿vea? No dejar a los abuelos a un lado, porque sí, a veces, como les digo, vea, de todas esas palabras que nosotros estuvimos trabajando ahorita, por ejemplo, puede ser que con muchas de ellas no estén de acuerdo los abuelos. Entonces, por eso es bien importante tomar en cuenta la comunidad, porque si ellos lo entienden, podemos usarlo. Si ellos no lo entiendan, lo rechazan, pues hay que tacharla también. Sí. Bueno, entonces, sí, sí, Carlos. Si hay un lugar donde están anotados todos los neologismos que ya están aprobados afuera del diccionario. No, no hay. Fíjese que esa es una buena idea. Se me ocurre, no sé, tal vez ya que estamos ocupando la plataforma de Wikipedia, tal vez en Wikipedia hacer Ir como creando, ¿ya? un Sí, vocabulario, algo así, una plataforma, o se pudiera hacer un documento de Word compartido, algo así, sí, porque realmente no tenemos nada. Sí. eso le quería sugerir si no había algo, porque Wikimedia, la plataforma de Wikipedia, tiene una plataforma que se llama Wiktionary, que Ujú. es como ahí se pueden poner palabras. Entonces, también podemos usar enlaces en los artículos de Wikipedia para la gente que usa palabras nuevas ahí. Ujú. Se puede poner el enlace a un Wiktionary si están aprobadas. Sí, sería buenísimo hacer eso. Y bueno, yo nunca lo he trabajado. Vamos a investigar un poquito, vea, para que haya un lugar donde se pueda consultar. ¿No Sí. es eso lo que se está haciendo con la terminología en Wikipedia? No, lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, también estamos creando neologismos, pero de una sola vez para el sistema. O sea, el Ujú, sistema ujú. pregunta cómo se dice inicio, cómo se dice página, cómo se dice salir, cómo se dice enlace. Entonces, nosotros lo hemos ido llenando, pero realmente en sí no tenemos un lugar donde escribirla y eso sería bien importante porque así queda documentado lo que ya se hizo y los compañeros en un futuro de aquí a 10 años, 20 años o ya no estamos nosotros y alguien más retoma el proyecto, pues pueda leerlo, vea. Bueno, usted sí Sí. va a estar, Tamasiani. Yo no. Sí, bueno, quién sabe, vea. Bueno, pero sí es buena idea, vamos a averiguar eso del diccionario e incluso se pueden hacer sesiones solo para validar. Son muy bonitas esas reuniones. No sé si alguna vez compartí con ustedes, tenemos una sesión con nahuablantes para validar neologismos. Duró como 2 horas y llegaron como 6 nahuablantes y sí fue bastante trabajoso porque habían unas palabras que decían, no, a mí no me gustan, y 5 decían que sí, y la otra decía, no, no me gusta, no, que quede en Castilla, decía. Entonces, es bien bonito ver cómo algunas personas mantenían su punto de vista porque ellas decían, mis papás nunca ocuparon esa palabra, le decían en Castilla, así hay que decirlo, decía. Entonces, y así se fue, esa persona ya murió y bueno, pero sí sería muy bonito, ¿verdad? Compartir o validar esos términos y comenzar a documentarlos, porque solo quedan, al menos en el chat de Wikipedia, quedan, porque por eso tenemos ese chat donde están todos, ¿verdad? Entonces ahí buscamos las palabras porque han habido muchos neologismos también y en ese grupo queda el mensaje al menos. Bueno, eso ha sido todo, compañeros. Gracias por conectarse y nos vemos otro día o más tardecito Gracias en el por su taller de las tiempo, 6. Tamasiani. Bueno, Ayush. mi agua. Ayuda. Aprecio Payush. bastante. Agua.